Presentamos una mirada a la historia con el teólogo y pastor Charlie E. No son como las eras de la gracia y la ley. Por mucho tiempo en mi mente había una pregunta que no hallaba respuesta. ¿Por qué ningún predicador hacía comentarios de ella? Mi pregunta era la siguiente: ¿por qué Jacob tuvo 4 esposas? Aunque durante el tiempo de los patriarcas el tener varias esposas no se consideraba un pecado, no vemos que todos los patriarcas hubieran practicado tal cosa. En efecto, siempre vemos que cuando tenían varias esposas, siempre entre ellas había conflicto. Sí, como lo yo, siempre que pasaba esto, había conflicto entre ellas las mujeres. La vida de Abraham, por ejemplo, nos demuestra que aunque la esclava de Sara había concebido un hijo con la aprobación de los dos, esto le trajo muchos problemas. Aunque vemos que Dios no les reprocha el no haber confiado en él, tampoco vemos a Dios interviniendo de una manera sobrenatural para advertirle a Abraham de no acostarse con Agar, sino que aún bendice a la unión que hubo entre Abraham y Agar, la esclava Sara. Tarde vemos a el apóstol Pablo explica que Sara y Agar son alegorías de la ley y la gracia y nos hace ver que Jesús es el nuevo pacto, el cual somos llamados hijos de Dios. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos en la esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todo nosotros, es libre. Así igualmente cuando estudiamos la vida de Jacob y sus 4 esposas, aunque la Biblia dice que solo Lea y Raquel son esposas, Bilhá y Silpa son concubinas. Más tarde veremos que Jacob les dio la misma posición a sus 2 esposas. Según la historia, Bilhá y Silpa eran hermanas hijas de Ayot, el cual era esclavo y fue liberado por Labán, que lo dio por esposa a Ana. Ellas vinieron a ser una parte importante en la historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia gentil. Cuando estudiamos de cerca el significado de los 2 nombres de Bilhá y de Silpa, nos damos cuenta de que todo encaja en el plan de Dios para la humanidad y de cómo sería la vida tanto para el pueblo de Israel así como para el pueblo gentil. Bilhá era la hermana mayor y fue dada como sirvienta a Raquel. Silpa, la hermana menor, fue dada como sirvienta a Lea, la hermana mayor de Raquel. Esto se cree que Labán lo hizo con el propósito de que Jacob no notara que a quien le estaba dando en casamiento no era Raquel, sino Lea. Cuando Jacob miraba a Silpa, la hermana menor creía que estaba casándose con Raquel. Bilhá significa tímida, vacilante, insegura, vergonzosa. Ella representa la ley y los jueces juntamente con los reyes que gobernarían al pueblo de Israel. Así como lo indica el significado del nombre de Bilhá, así fueron los jueces que juzgaron a Israel. Fueron vacilantes e inseguros, y cuando la ley les fue dada, les trajo temor y duda porque nunca confiaron en Dios como Él lo hubiera querido, sino que todo el tiempo hacían como ellos querían, atrayendo consigo el juicio y el castigo de Dios. Raquel no podía tener hijos y como era de costumbre de entonces, los hijos nacidos de los sirvientes o esclavos venían a ser hijos de los dueños y por consiguiente se les consideraba también de la familia. Raquel, al ver que no podía tener hijos, tuvo envidia de Lea y le decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Por lo cual Jacob se enojó y le dijo a Raquel: ¿soy yo acaso Dios que te impido el futuro de tu vientre? Ella dijo: he aquí mi sierva Bilhá, llégate a ella y ella dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Cuando Jacob se allega a Bilhá, ella concibe y tiene 2 hijos,
los cuales representan los jueces y la ley. El primer hijo que le nace a Bilha se llama Dan, el cual significa juzgar, el que juzga, juicio. Con el nacimiento de Dan, Dios estaba asentando el tipo de gobierno que usaría el pueblo de Israel, el cual fue juzgado por jueces y reyes, siendo Moisés el primer juez del pueblo de Israel. Estos fueron los periodos en los cuales Dios usó primeramente a los jueces para juzgar a Israel. El segundo hijo de Bilha se llamó Neftalí, que significa lucha, el que lucha, contender, contención, el que contiende, son sinónimos de luchar que significan lo mismo y representan la ley. Cuando Raquel vio que era otro varón y dijo: con lucha de Dios he concebido con mi hermana y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Esto nos hace ver que la lucha del pueblo de Israel por obedecer a Dios en sus leyes y estatutos sería muy grande, y que el pueblo de Israel siempre estaría contendiendo con Dios. Por consiguiente, Dios castigaría severamente a este pueblo hasta lograr lo que ahora vemos de ser un pueblo desobediente. Ahora es un pueblo muy apegado a la ley de Moisés, siendo esto el obstáculo más grande para que los judíos puedan reconocer a Jesús como el Mesías que vendría a liberar del yugo de los romanos. Cuando Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí, en Arabia, hubo 3.000 muertos en ese mismo día, porque el pueblo se había rebelado. Dios le estaba mostrando que al obedecer la ley, ellos vivirían, pero si la desobedecía, ellos morirían. Neftalí, pues, es una representación de la ley, la cual era necesaria para que los jueces, reyes y profetas de Israel tuvieran una base para así poder juzgar a este pueblo. Si miramos cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, vemos que él lo venció citando pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, lo cual consideraba como la ley. Mateo 4, 1 al 11. ¿Quieres seguir viendo la segunda parte? Bueno, la segunda parte tiene que ver con Zilpa y sus dos hijos, Gad y Aser, que representan el Espíritu Santo y la gracia. Lo puedes encontrar en la segunda parte del video ¿Por qué Jacob tuvo 4 esposas?